Estuve un poquito enfermo, pero pues, ya estamos mejor. Creo que hay algo que anda por ahí que todo el mundo lo ha agarrado, ¿verdad que sí? Pero estamos en pie, ¿verdad que sí? Estamos aquí, eso es lo importante. Así que quiero compartir en esta mañana, gloria a Jesús, algo maravilloso, porque creo que la Biblia dice que la gloria postrera será mucho mejor que la primera. ¿Cuántos saben eso? Yo quiero que tú vayas conmigo al Salmo 73, versículo 24. Gloria a Jesús. Vamos a estar compartiendo acerca de el poder de Dios sobre nuestras vidas. A ver cómo Dios utiliza ciertas circunstancias en nuestra vida para fortalecernos, para llevarnos a diferentes niveles, para que podamos crecer. Y Dios nos pide, gloria a Jesús, que lo único que nos pide es que le seamos fieles y que confiemos que Él pelea nuestras batallas. Amén. Y que le demos a Él lo mejor. Amén. Estaba leyendo una historia maravillosa, y cuando digo de darle lo mejor, el hermano cuando abrió en oración decía que Dios está buscando nuestro corazón. Dígale que está actuando, Dios busca tu corazón. Mientras él hablaba del corazón, yo estaba recordando una historia que leí antes de entrar al versículo, acerca de una niña que en un servicio estaban recogiendo la ofrenda, y cuando empezaron a recoger la ofrenda, esta niña se levantó con su muñeca, se apresuró y la puso donde se recogen las ofrendas, en la bandeja. Pero antes de ponerla, ella la tenía en sus brazos y le decía: no tengas miedo. Era para unos fondos que se estaban recogiendo para una misión en el África. Y aquella niña le dijo a la muñeca: no tengas temor, los niños del África no comen personas, ellos te van a amar como yo te amo y te van a cuidar como yo te he cuidado. Así que no tengas miedo. Dice la historia que esa niña entregó su muñeca y se fue un poco más triste y se sentó. Pero había alguien mirando aquella escena. Que bueno, ¿verdad? Cuando hay alguien que siempre está pendiente. Y dice la historia que un hombre se levantó, cogió la muñeca de la bandeja, hizo un cheque por una cantidad enorme de dinero y dijo: yo compro esta muñeca. Y se la entregó a la niña nuevamente en sus brazos y le dijo: yo compré la muñeca, pero quiero decirte algo. Tú has dado mucho más que todos en este lugar. Ahora solo te pido que me cuides mi muñeca hasta que yo te la pida. Con esto te digo es que Dios está pidiendo algo que solamente nosotros podemos entregarlo. ¿Usted sabía eso? Dios no te arrebata la muñeca de tus manos, Dios no te arrebata lo más que tú quieres. Dios te pide que tú le entregues el corazón. Cuando dicen amén. Por eso esa enseñanza nos muestra que aunque a veces no entendemos las cosas, Dios nos prueba para ver dónde está nuestro corazón. Porque lo que busca es el corazón. Y en el Salmo 73 dije versículo 24, si no me equivoco. ¿No es 24? Salmo 74, gloria a Jesús, lo voy a ver que está aquí, lo digo más rápido. Pero ¿cuál? 73, 74. 73, 24. Dice el salmista, gloria a Jesús: me ha guiado, lo toqué no hace mucho, pero lo quiero tocar nuevamente. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Yo estaba el otro día en la prisión y el jueves me pasó algo interesante. Bueno, no interesante, es interesante, pero a la misma vez profundo. Mientras yo preparaba este mensaje, me venía a la mente lo que me pasó en la prisión. Yo, después de que estoy con la hermana Zenaida, no está con nosotros hoy, le mandamos saludos si está viendo, lo de Jesús, a través del internet. Pero después que terminamos la predicación, se me acercó un hombre llorando. Yo no hice el llamado para que nadie pasara al altar. Este muchacho, antes de que yo terminara de hablar, yo tenía mis ojos cerrados y él estaba llorando frente a mí. Alguien me tocó y me dijo: hay alguien que quiere oración. Cuando yo abro mis ojos, él está ahí y
y le pregunto, ¿qué necesitas? Y me dijo, yo necesito aceptar a Jesús en mi corazón. Amén. Yo le dije, ok. Y me dice, le digo, ¿tienes otra petición? Y me dice, sí. Es que yo cometí un pecado bien grande y alguien me dijo que yo no iba a entrar al reino de los cielos. Yo le dije, la Biblia dice que el único pecado que no tiene perdón ni en esta, ni en la segunda, ni en la tercera generación es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y él me dice, no, fue que alguien murió. Yo le digo, ¿sabes que la Biblia dice que una vez tú y yo venimos a Jesús, somos nuevas criaturas? Dice la palabra que en este momento ya él había confesado a Jesús, había aceptado en su corazón. Y le dije, en este mismo momento, dice mi Biblia, dice esa que está ahí, que tienes en tus manos, que cuando venimos a Jesús, Él toma todos nuestros pecados, todo nuestro pasado y lo tira al fondo de la mar. ¿Cuándo dicen amén por eso? Y él me miraba y lloraba y me abrazaba y me decía, wow, yo pensaba que por lo que yo hice, yo no tendría la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Y hoy quiero compartir contigo de que es importante que entendamos que en nuestro caminar en la tierra habrán tropiezos, habrán situaciones, habrán tormentas, habrán adversidades, pero Él ha prometido guiarnos a través de cada una de ellas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Aleluya. Y Dios me da la palabra para este joven y me dice, ora por mí porque me acaban de diagnosticar cáncer. Y en ese momento, como compartí el pastor, en ese momento uno piensa y dice, Señor, dame una palabra para este hombre. Este hombre necesita una palabra de parte tuya. Y Dios me puso palabra para él y se fue de allí contento, se fue gozoso, se fue lleno de alegría. Pero me doy cuenta que en este caminar Dios va a permitir situaciones para que pasemos por ciertas de ellas, para que nuestro entendimiento llegue a un nivel diferente. ¿Cuántos dicen amén por eso? Creo que vayas a Romanos 8:18 para que veamos un poquito acerca de lo que decía Pablo de las aflicciones. Y este hombre está pasando por una aflicción, pero ahora diferente. Ahora tiene a Jesús con él en su corazón. Cuando dicen amén por eso. Por eso, a veces no entendemos, a veces no sabemos por cómo Dios nos manda las prisiones, para qué. Y ahí vemos los resultados. Vemos cómo hombres y mujeres han sido restaurados por el poder de Dios en ese lugar. Por eso nada de lo que tú puedas hacer en esta tierra para el Señor quedará sin recompensa. ¿Cómo dicen amén por eso? Aleluya. Pues Pablo habla un poquito de las aflicciones y en medio de la aflicción Dios te pide que tú entregues tu corazón, que le entregues a Él lo más preciado, que te entregues a Él completamente, como aquella niña entregó aquella muñeca en la ofrenda. Y dice, porque pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando dice Pablo decía claramente que nada de lo que él podía estar pasando en ese momento se comparaba con lo que Dios te ha prometido. ¿Cuánto Dios le ha prometido algo en esta vida? Aleluya. Pues yo quiero decirte una cosa, Dios ha prometido bendición y vida eterna. ¿Tú sabías eso? Y si tú recibiste al Señor como tu exclusivo Salvador, ¿sabes una cosa? Tú tienes vida eterna. Por eso Pablo decía, ¿sabes qué? Yo he pasado por momentos difíciles y vemos en toda la Biblia, en todas las epístolas de Pablo, en las cartas, donde él dice que hasta pasó por momentos donde pensó que ni su propia vida se escaparía en ese momento. Dice la palabra que hubo momentos donde perdió la esperanza de conservar la vida. Yo entiendo lo que quiere decir Pablo, porque en una ocasión en mi vida a mí me pasó lo mismo. Y comparto como testimonio aquel día donde fui arrestado, que estaba en el piso, que aquel oficial estaba tan enojado, estaba tan molesto, estaba tan nervioso, que por un momento pensé que me iba a matar, por un momento pensé que se iba a desquitar toda esa rabia que tenía, pero gracias a Dios que no permitió que él disparara su pistola, ¿no? Y me quitara la vida, porque Dios tenía un plan. Y sabes una cosa, he aprendido algo, que aprendí que si todavía tú estás en esta tierra,
es que Dios todavía te necesita. ¿Usted sabía eso? Es que Dios quiere hacer algo grande todavía contigo. Y aprendí que si Dios no te necesitara, ya tú no estuvieras aquí con nosotros. Quiere decir que todo el que esté en este lugar en esta mañana, Dios todavía tiene un plan maravilloso para ti. ¿Usted sabía eso? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen que Dios todavía no ha terminado contigo? Y Pablo lo decía claramente. A pesar de las tribulaciones, a pesar de lo que estaba pasando, él decía, todavía Dios conmigo no ha terminado. Ve conmigo a 2 de Corintios para que vean un poquito más en referencia a 2 de Corintios 4:17, en referencia a esto que Pablo pasaba, en referencia a lo que pasamos todos en esta tierra. Yo oro por ese hermano, ¿verdad?, que el pastor compartió, nosotros lo conocemos, para que el Señor lo fortalezca y lo llene de ánimo para que pueda seguir caminando en el Señor. Dice, porque esta leve tribulación momentánea. ¿Por qué Pablo dice que las tribulaciones que tenemos son momentáneas? Porque él reconocía que el corto tiempo de vida que tenemos en esta tierra es, comparado con la eternidad, es bien, bien pequeño. ¿Usted sabía eso? Dice la Biblia, como dije anteriormente en una predicación pasada, que el tiempo del hombre en la tierra es como de 70 y lo más fuerte 80. Quiere decir que Pablo comparaba la eternidad con el tiempo de vida en la tierra y entendía que era simplemente un pequeño lapso de tiempo. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Dile que está a tu lado, excelente peso de gloria. Eso es lo que produce los problemas y situaciones en tu vida. ¿Usted sabía eso? Yo compartía con los presos el jueves y yo decía, ¿qué te puede meter miedo a ti? Te pueden acusar, te pueden amenazar con la cárcel. ¿Qué pudiera meterle miedo a ustedes aquí? Ya están presos. Ellos se reían, algunos de ellos, pero Dios me dio una palabra de fortalecimiento para ellos y Dios me dio una palabra de ánimo, gloria a Jesús. Y quiero que vayas conmigo a 1 de Crónicas 28, gloria a Jesús, versículo 20. Y veamos algo maravilloso, gloria a Jesús, en 1 de Crónicas 28, 20. Mira las palabras que le dio un hombre que conocía a Dios, que caminaba con Dios, que entendía, que dice la palabra que era conforme al corazón de Dios, las palabras y el consejo que le da a su hijo, porque entendía que había algo más preciado y mejor que cualquier cosa que él pudiera tener en este mundo. Y mira las palabras de David, gloria a Jesús, a su hijo Salomón, y le dice a su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. Esta palabra, manos a la obra, tiene que ver mucho con nuestro caminar en Cristo. Muchas veces nos cansamos y muchas veces nos desanimamos. ¿Cuánto? No solamente yo he pasado por eso. Pero ¿verdad? En cierto modo, en cierto lugar, en cierta situación, en cierto aspecto, todos pasamos por un desánimo, todos pasamos por quizás un poco menguamos un poco como compartía el hermano en la prisión. Pero mira lo que él le dice, manos a la obra, manos a la obra, coge tu pala, coge tu herramienta, coge tu instrumento y sigue caminando porque lo que Dios ha preparado es mucho mejor que lo que hay en esta tierra, amén. Le dice, no temas ni desmayes porque Jehová, Dios, mi Dios estará contigo. Cuando dicen amén por eso, no son palabras alentadoras estas. Palabras de ánimo donde te dicen, ¿sabes qué? El Dios mío, el Dios que me pertenece, el Dios que yo le sirvo, Él va a estar contigo. Te dice, no temas ni desmayes porque Jehová Dios, y hace una clara referencia, mi Dios estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabe toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Cuando te dicen amén. Pues, aquí entendemos de que Dios nos ha llamado con un plan, ¿verdad que sí? En ese momento Dios había llamado a este hombre, a Salomón, para que hiciera una obra, era para que construyera el templo. Pero a ti y a mí nos ha llamado con un plan diferente. ¿Cuántos saben eso?
Y Él te dice en esta mañana que aunque nuestros planes sean diferentes y ese plan de Dios en nuestra vida sea particular, todavía Dios te dice que Él va a estar contigo hasta que termines ese plan en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que Dios termine esa obra que tienes preparada para ti, dice la palabra que no te va a dejar. ¿Y sabes qué? Yo entiendo que cuando se termine ese plan en nuestra vida aquí en la tierra, Dios nos va a llamar a su presencia. Por eso es que dice que va a estar hasta que termine este plan en tu vida. Porque ya cuando Dios no te necesite en esta tierra, ya podemos estar tranquilos que estaremos con Él en su presencia. ¿Cuántos quieren estar en su presencia? Yo escuchaba a la pastora compartir y decía, cuando estemos delante de Él en su presencia, y yo me imaginaba ese momento donde yo veía al Señor frente a mí. Yo me imagino todas aquellas personas alabando y glorificando. Ese va a ser el momento más glorioso de cada ser humano, cuando estemos en la presencia de Dios cara a cara. Será un momento especial. Dice la palabra que las cosas que nos esperan allí, hermano, son cosas que no ha subido la imaginación de los hombres. Son tan y tan grandes que tú y yo no tenemos la capacidad, por ser seres humanos, para entender o imaginarnos siquiera lo que nos espera. No están gozosos de que eso es para nosotros. Esto está preparado para ti y para mí. Así que ve conmigo la Biblia, gloria a Jesús, mientras el tiempo avanza. En el Salmo 145, versículo 17 y 18, el salmista, y te voy a hablar un poquito de este salmo. Este salmo fue de bendición a mi vida en un momento muy especial, un momento muy difícil para mí. Yo diría, uno de los momentos más difíciles en mi vida. Cuando yo recibí la noticia en la prisión federal de Guaynabo, en el 16 de diciembre de 1996, yo estaba en mi celda y me llamaron para que fuera a ver al chaplain. Yo fui para allá y me dijo, siento mucho, tu hermano murió anoche por una muerte violenta, no te podemos dar permiso para que salgas a verlo, lo sentimos mucho. Lo único que te puedo decir es que confíe en el Señor y Él te dará fuerzas. Me dijo el capellán. Yo me fui a mi celda a llorar. Tenía 18 años, era joven, no entendía muchas cosas y recuerdo que mientras yo estaba arrodillado en mi celda orándole, pidiendo a Dios que me diera fuerzas, entró un preso a mi celda y me dijo, mira, Dios me dijo que Él te regalaba el Salmo 145, que lo leyeras, que te va a dar fuerzas. Y recuerdo que ese salmo me dio mucha fortaleza y me animó. Pero quiero leer contigo el 17, mira lo que dice: justo es Jehová en todos sus caminos. ¿Cuánto dicen amén por eso? Amén. Y misericordioso en todas sus obras. Y el 18 dice de esta manera: cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿Cuántos reconocen eso? Amén. En ese momento yo estaba invocando el nombre del Señor para que me diera fuerzas, porque mi mamá había perdido la mente, estaba muy, imagínate, un momento muy difícil. Yo quería estar allí, no podía. Es algo bien difícil, tú quieres estar ahí, no puedes. Una situación que no puedes controlar. Yo me imaginaba el sufrimiento de toda mi familia, el sufrimiento de mi sobrino, el de mi madre. Pero Dios me fortaleció a través de este salmo, donde Él me decía: cercano está Jehová a todos los que le invocan, y a todos los que le invocan de veras. Yo estaba allí pidiendo al Señor que me diera fortaleza, y te digo, hermanos, que recibí paz en medio de esa tribulación. Pude descansar y pude darle gracias a Dios, porque a pesar de lo que yo estaba pasando, el Señor me dijo que Él estaba conmigo aún en la prisión. ¿Usted sabía eso? Yo por un momento pensé de que Dios no iba a estar allí en la prisión, porque allí supuestamente habían hombres malos,
y yo no estaba con la gente mala, pero me di cuenta de que Dios está en todas partes, como predicaba en el radio ayer. Dios es omnisciente. Tú sabes que Dios está en todo lugar y conoce cada esquina de tu corazón. ¿Usted sabía eso? Lo más profundo de tu ser, eso que está ahí, que tú no quieres que nadie se acerque, que tú no quieres que nadie sepa, Dios lo conoce. ¿Usted sabía eso? Por eso no hay nada escondido delante de la presencia de Dios. Por eso yo compartí en el Salmo 139, donde el salmista decía que los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. ¿Usted sabía eso? Porque el que no entendemos todas las cosas, Él nos deja saber que Él es mucho más excelente de lo que nosotros podemos pensar e imaginar. Y en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 5 y 6, el proverbista, gloria a Jesús, con mucho conocimiento de parte de Dios, Proverbios capítulo 3, nos da una enseñanza maravillosa para que dejemos de depender de nosotros mismos y empecemos a depender de Dios. ¿Usted sabía eso? Porque cuando empezamos a depender de nosotros mismos, va a llegar el momento donde esas fuerzas se van a acabar. ¿Usted sabía eso? Yo por un momento me hice el fuerte en la prisión y me hacía el fuerte y decía, yo no necesito nada de Dios, yo estoy bien, yo no necesito ser un hipócrita más, porque ahora porque estoy preso voy a buscar de Dios. Si no lo busqué en la calle, aquí tampoco lo voy a buscar. Esas eran mis palabras, porque yo estaba peleando con mi propia fuerza. Pero mira lo que dice la palabra: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, tráele a Dios tu corazón y confía en Él, que Él va a hacer el milagro en tu vida. ¿Cuántos dicen amén por eso? Fíjate de Jehová, en otras palabras, pon toda tu confianza en Él y no pienses que tú tienes la fuerza suficiente para pelear tus batallas. Ve conmigo a Éxodo 20 para que veas una enseñanza acerca de cómo Dios pelea con nosotros. Éxodo capítulo 20, estaba leyendo en la mañana y en Éxodo capítulo 20 leí algo maravilloso donde el pueblo de Israel iba hacia una batalla. El pueblo de Israel tenía una batalla pendiente. Dije Éxodo 20, ¿verdad que sí? Sí. Amén. Perdóname, Deuteronomio 20. Aleluya, el último mandamiento no sabemos, ¿verdad que sí? Aleluya. En el Deuteronomio 20, voy a empezar del 1, pero vamos a tocar el 4. Mira lo que la enseñanza que el Señor, o la guianza, o el consejo que Dios le da al pueblo de Dios, que iba a enfrentar una batalla. Y es la misma que nos da a nosotros, porque todos los días tenemos batalla. ¿Usted sabía eso? Todos los días estamos luchando con una situación diferente. ¿O habrá alguien aquí que no esté peleando ninguna batalla? Yo creo que todos estamos peleando una batalla, ¿verdad que sí? Quizás son diferentes, pero mira el consejo de Dios para su pueblo. Dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. ¿Qué enemigos? La depresión, la ansiedad, sentimiento de inferioridad. No sé cuál puede ser tu gigante, no sé cuál puede ser tu batalla. Pero mira lo que dice el Señor: si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Quizás nosotros vemos las pruebas por un momento imposibles. Las vemos tan y tan grandes que hasta a veces pensamos que nuestras pruebas son más grandes que Dios. ¿Usted sabía eso? Muchas veces pensamos que el poder de Dios es limitado. Y la Biblia dice que su poder es más grande que los cielos y la tierra. Usted sabía que su misericordia es más grande que los cielos y la tierra. Y Él le dice claramente: un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Significa que va a llegar momentos donde tú y yo veamos las pruebas más grandes que nosotros mismos. Si el Señor le dio un consejo a ellos para que cuando vieran un pueblo más grande que ellos no tuvieran miedo, significa que nosotros también probablemente vamos a ver las circunstancias más grandes que nuestras propias fuerzas. Pero ahí mira lo que dice el Señor: no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. ¿Cuántos se gozan de esa noticia? Que Dios mismo está con nosotros peleando la batalla. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Significa que esa batalla
ya hemos adquirido la victoria. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y termina diciendo, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Dios le dice, yo hice un milagro más grande que esta pequeña batalla que tú vas a tener ahora. Yo te saqué de la tierra de Egipto donde estuviste 400 años. Ese fue el milagro más grande que aquel pueblo había visto. Y mira lo que dice en el versículo 2. Dios sigue diciendo, y cuando te acerques para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. No porque Dios tiene poder para hacer lo imposible posible, no va a permitir que tú tengas batallas. ¿Usted sabía eso? Dios tenía el poder para permitir que el pueblo no fuera a esta batalla. ¿Usted sabía eso? Pero Dios permite que tú y yo vayamos a la batalla porque es necesario que tú y yo tengamos nuestras batallas y nuestras luchas. Es necesario en nuestra vida. Y el 3 dice, y les dirá, oye Israel, vosotros juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, ni temáis, ni azoréis. La palabra azorarse, ¿te has escuchado esa palabra antes? Cuando alguien se azora, alguien de momento como se asusta, alguien que se impresiona cuando ve algo. Dios estaba preparando al pueblo porque Dios sabía que aquel pueblo probablemente era mucho más grande y más fuerte que el pueblo de Israel. Pero había una diferencia. Era que el pueblo de Israel no estaba solo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Yo tengo buenas noticias para ti. Tu batalla no la estás peleando solo. El Dios de Israel que estuvo con este pueblo también está contigo y conmigo. Amén. Dice, ni tampoco desalentéis delante de ellos. Cuando tú ves la prueba, mantente firme, confiado de que Dios está contigo. Porque muchas veces tendemos a desalentarnos, tendemos a decir, pero no creo que esto pueda ser posible. Pero si no ha pasado hasta ahora, ¿quién me garantiza que va a suceder después? El que te lo garantiza se llama Jesús de Nazaret. El que hace lo imposible posible. ¿Sabía eso? Es el que le decía a las aguas, cálmense, y se calmaban. Y en el 4, mira cómo dice, algo maravilloso. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. Qué maravilloso saber eso, ¿verdad que sí? Que no vamos solos, aleluya. Él va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros, para pelear con nosotros, para pelear por nosotros nuestras luchas y batallas. Cuando tú escuchas esas palabras te das cuenta de que verdaderamente estamos peleando una batalla que ya tiene un sello de victoria. ¿Usted sabía eso? Que simplemente estamos peleando la batalla porque Dios entiende que es necesario que las tengamos. ¿Para qué? En una batalla hay que hacer fuerza, en una batalla hay que hacer movimientos, en una batalla necesitamos ejercitar nuestra fe en medio de las pruebas y situaciones. ¿Cuánto le piden a Dios paciencia? No. Todo el mundo le pide paciencia al Señor, ¿verdad que no? Porque le está diciendo al Señor, Señor, envíame a la guerra, envíame a la batalla, envíame a pelear con las situaciones, pero Dios nos alienta, ¿verdad que sí? Como le entró a Moisés y a Josué. Y en Josué 1:9, todos hemos leído este versículo, capítulo 1, versículo 9. Josué tenía una batalla pendiente, y mira lo que le decía el Señor, mira que te mando a que te esfuerces y seas que valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Wow. Yo diría que en ese momento Josué se infló de una forma que la ropa se le rompió. Porque que el Dios Todopoderoso te diga, ¿sabes qué? Donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo. Eso es un motivo de alegría, es un motivo de agradecimiento, es motivo de poder decir, ¿sabes qué? No importa lo que yo pueda estar pasando, Él me ha prometido estar conmigo. Y eso va a ser la diferencia. Ve conmigo, gloria a Jesús, a el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7, para que veas las palabras, gloria a Jesús, que en este versículo nos darán a nosotros fortaleza, nos darán a nosotros seguridad en el Señor. Capítulo 1 de Nahum, el libro de Nahum, gloria a Dios. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Un libro cortito. El libro de Nahum, capítulo 1, gloria a Dios. Te alabamos, Jesús. Todavía queda una alabanza para el Señor, aleluya.
Gloria a Dios. Capítulo 1 de Nahum, versículo 9. Hace una pregunta. Gloria a Jesús. ¿Cuántos tienen preguntas a veces en la mente? ¿Verdad que si a veces tenemos interrogantes, a veces tenemos preguntas? Como compartí en la radio, gloria a Jesús, pero mira lo que dice esta pregunta: ¿qué pensáis contra Jehová? Él era consumación, no tome la venganza 2 veces de sus enemigos. Básicamente está diciendo que Jehová está al pendiente de todo lo que tú y yo pasamos. ¿Usted sabía eso? A veces pasamos por injusticias. A veces nos pasa como le pasaba a David, que decía por un momento que llegó a tener hasta envidia de los impíos. Decía, pero ¿cómo es posible? El otro día estaba yo con un amigo que fuimos a ver unas amistades de él que tenían un problema con su aire acondicionado. Y él me decía, a veces José, yo me da coraje con Dios, porque a veces, te soy sincero, a veces paso tanto trabajo, a veces me veo económicamente mal, tantas situaciones, pero veo a mi vecino que no busca de Dios, que no alaba a Dios, que es un impío, que lo que hace es beber, hacer un montón de cosas, hacer un montón de cosas malas, como él tiene un montón de cosas, y yo más trabajo, y más difícil se me hace. Y Dios me dio una palabra para él, y yo le dije, mira, por un momento, la Biblia dice que el que no conoce a Dios en esta tierra, lamentablemente su vida es como una flor que hoy brilla, hoy está bien, pero mañana se seca y es llevada por el viento. Pero tú y yo tenemos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Tú y yo no somos de este mundo. Tú y yo, nada de lo que pueda haber en este mundo nos pertenece, porque somos peregrinos en esta tierra. Estamos por aquí de pasada solamente. Pues ¿para qué aferrarnos a cosas que un día van a dejar de existir? Yo y tú debemos estar depositando dinero en el banco del cielo. Él me miraba y se reía. Y le decía, sí, porque en el banco del cielo, cuando lleguemos allá, entonces lo vamos a tener. Y él se miraba y se reía y me decía, tú siempre. Pero si te pones a pensar, muchas veces pensamos que Dios no nos ha bendecido lo suficiente. ¿Tú sabías eso? Hay gente que todavía cree que merece más de lo que Dios le ha dado. Y yo te voy a preguntar en esta mañana, si Dios no hiciera nada más por ti hasta el día que murieras, ¿estarías completamente agradecido con Dios? Yo pienso que el haber muerto por mí en la cruz del Calvario, el haber derramado su sangre por mí en la cruz del Calvario y haberme comprado a precio de sangre, es más que suficiente. Ya hizo demasiado por mí. Lo demás, si viene, yo lo veo como un bono, yo lo veo como decimos en el buen puertorriqueño, como una ñapa. ¿Usted sabía eso? ¿Sabe lo que es una ñapa? Es alguito. Yo me recuerdo, una vez yo era niño, me regalaron un saco así grande de bolines o canicas, le llaman también, y me puse a jugar con 2 muchachos que eran más grandes que yo, y me hacían trampa, y mientras de momento me di cuenta que perdí todo lo que tenía. Y yo miré aquella bolsa así, sin una canica, y me puse triste. Pero uno de ellos cogió un puño de bolines y me lo dio. Y a mí me dio una alegría tremenda, porque me fui de aquel lugar todavía con mis canicas, con algunas de ellas. No me fui para mi casa sin nada. Y ahí me di cuenta de que eso fue una ñapa que me dieron. Algo que no era necesario para ellos dármelo, o no era una obligación, sino que ellos, pues, de su buen corazón, pienso yo, no sé si fue cuando a la espalda me robaban las canicas de la bolsa, pero lo vi como un acto de misericordia, y eso es lo que yo veo en nuestra vida. Ya Dios hizo por nosotros lo imposible, que era salvarnos de una horrenda expectación que nos esperaba a nosotros. Tú y yo íbamos camino a un lugar que nadie quiere estar, llamado el infierno. Pero gracias a la sangre de Jesús fuimos rescatados por su misericordia. ¿Verdad que sí? Qué maravilloso. Por eso yo compartía con él, y mientras manejamos un tramo largo, y él pasó por un divorcio y ahora pues tiene una nueva esposa, y él me decía, yo tuve casado 24 años con mi esposo, y ya llegué a mi casa y ella no estaba.
solamente había una nota que se iba a divorciar de mí, que no la volviera a buscar. Y él me decía, por un momento pensé hasta quitarme la vida, y yo me pasaba hablando y compartiendo con él durante ese proceso. Y ahora lo veo muy contento, lo veo en Facebook con su esposa nueva, que Dios le ha dado, estas cosas. Y yo le digo, mira, yo veo las cosas de esta manera. Yo, cuando los momentos difíciles que vienen en mi vida, donde quizás hay algo que me quiere robar la paz, hay algo que me quiere robar el gozo, hay algo que quiere robarme la comunión con el Señor, ¿tú sabes lo que yo empiezo a pensar? Yo le digo, mira, yo estuviera muerto, porque cuando yo salí de aquel banco aquel día me tiraron más tiros que en el oeste y ninguna bala me tocó. Él no sabía. Yo le dije que yo le había dicho que yo estuve en la prisión, pero nunca le había dicho por qué. Y él me miraba con los ojos bien grandes y me decía, Dios me guardó de todas esas balas que me tiraron. Segundo, se supone que estuviera preso por el resto de mi vida y Dios permitió que yo saliera a la libre comunidad. Mira, te conocí a ti, me ha dado amigos, me ha dado una familia, me ha dado una iglesia, me ha dado un negocio, me ha dado muchas cosas, una esposa, me ha dado hijos, Dios me ha dado tantas cosas que tengo más hoy que cuando andaba en ese mundo. Y él me miraba y no sabía por qué yo estaba allá. Entonces, él decía, es verdad, nosotros debemos estar agradecidos con Dios sin importar lo que podamos estar pasando. Y ese es el ánimo que le traemos a las personas, ¿verdad que sí? De que hemos pasado por situaciones, pero es porque un día vamos a bendecir a otros y quizás ahora tú no entiendes por lo que tú estás pasando. Pero yo te puedo decir que ha habido ocasiones donde yo le he tenido que decirle a mi mamá, mami, mira, esta persona perdió un hijo hace poco, tú puedes darle un consejo. Y mi mamá va allá y le da un consejo, la anima, mira, yo pasé por esto, lo otro. Y veo que hay situaciones donde Dios las permite, pero a través de esa situación vemos que hay un producto final, y el producto final es que un día podemos bendecir a otro porque pasamos por esa experiencia, amén. Y porque pasamos por esa experiencia podemos ser un support a otras personas que están pasando por lo mismo. Y por eso hoy te digo que todo lo que Dios permite en tu vida es como un plan y un propósito maravilloso. No hay nada que se escape de la mano de Dios. Ve a 1 Pedro 5:1. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Aleluya. Maravilloso. Glorioso es ser. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Pedro, aleluya, le habla a los ancianos y le da un consejo, porque él sabía que muchos de ellos se desanimaban cuando pasaban por pruebas, muchos de ellos no podían entender por qué pasaban por situaciones difíciles, pero Pedro en su sabiduría que Dios le dio, le dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. En otras palabras, Pedro estaba diciendo a aquellos hombres que él también había padecido por Jesús, que él también conocía que a pesar de que Jesús estaba con él, también permitió momentos difíciles para que él pudiera entender ciertas cosas. Y yo te garantizo que yo siempre le comparto a los muchachos cuando estoy en la cárcel allá. Yo cuando estoy, el último día que fui, el jueves, fue especial para mí porque yo voy a todas las prisiones, he ido a todas, pero cuando voy a la Medium en específica, es algo diferente, porque en la Medium fue donde yo salí, allí fue donde Dios me procesó, allí donde Dios me hizo caminar con Él, allí fue donde Dios me hizo entender muchas cosas, y después de todo lo que yo pasé, que Dios me permita llegar allí a predicar, a compartir en el mismo lugar que yo predicaba como preso, pues para mí es algo especial, para mí es algo increíble. Y yo le decía, mira, si Dios me hubiera dicho en el 1996 que Él iba a permitir que yo robara un banco, fuera arrestado, pasara 9 años en la cárcel y después esperara 10 años más para poder llegar aquí, si Dios me hubiera dado paso por paso, me hubiera ofrecido ese plan en mi vida, por más bonito que se viera, yo le hubiera dicho, no gracias. Porque yo no estaba dispuesto a pagar el precio de estar separado de la sociedad y de mi familia por 9 años. ¿Por qué? Porque para mí eso hubiera sido una tragedia
en mi mente natural. Pero en la mente de Dios los planes son diferentes. ¿Cuántos saben que los planes de Dios son más altos que los nuestros? Que sus propósitos son más grandes. Que nosotros podemos ver solamente lo que está a nuestro frente. Pero Dios puede ver todo el picture completo, ¿verdad que sí? Dios ve, dice su palabra, que Él conoce nuestro levantar y conoce nuestro acostar. ¿Cuándo dicen amén por eso? Quiere decir que a Él no se le escapa nada de nuestras vidas. Y Dios vio toda la película de mi vida. Dios vio desde el momento que iba a ser arrestado hasta el momento que iba a llegar a aquel púlpito nuevamente 20 años después para dejarle saber que Dios seguía siendo fiel. Que Él nunca me había fallado. Que estos 11 años que llevo acá afuera ha sido por la misericordia de Dios. Ha sido porque Él transformó mi corazón y mi mente en ese lugar. Por eso yo le digo a los presos, mira, dale gracias a Dios porque estás en este lugar. Algunos me miran con la cara un poco serio, pero se lo digo, muchos de ustedes, si no hubieran estado aquí, estuvieran enterrados. ¿Usted sabía eso? Y yo digo, te voy a dar un ejemplo claro. Mi hermano lleva una sentencia de 12 años por robo banco también. Cuando llevaba 5 años, yo fui a visitarlo y le lavé el cerebro para que se fugara. Unos meses después, lo mataron. Si yo hubiera permitido que él hiciera su sentencia completa, quizás estuviera vivo. Pero él estaba vivo porque estaba en la prisión, porque yo lo estaba guardando. Pero llegué allí con una mente sin temor a Dios, con un montón de musarañas en mi mente, lo convenzo para que se fugue. Él se fugue y pierde la vida. Por eso te digo que tú estás aquí porque Dios tiene un plan con tu vida. Muchos de ellos lo entienden. Yo digo porque yo lo experimenté. Yo experimenté en carne propia de que tú estás aquí porque Dios está trabajando con tu vida. Y muchos de nosotros no estamos en una prisión, pero estamos pasando por momentos donde quizás se asemeja a una prisión. Pero es que Dios quiere que cuando salgamos de ese lugar entendamos que el plan de Dios es perfecto y que Él nunca se equivoca. Él nunca se equivoca, sus planes son perfectos. Por eso yo siempre comparto y digo, el plan de Dios es mucho mejor que nuestros planes. Y es verdad, a veces tenemos agendas. A veces tratamos de negociar con Dios. Señor, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. ¿Cuántos han estado en esa situación? ¿Verdad que sí? Diciéndole a Dios cómo debe hacer Dios las cosas. Pero Dios dice, yo soy Dios. Tú eres mi creación y yo soy tu creador. Siempre conozco la historia de aquel hombre que tenía un reloj y él lo llevó a un lugar para que se lo repararan y le cobraban un dineral y él decía, pero ¿por qué tanto dinero? ¿Por qué? Porque no entendían un reloj especial, pero un día se acordó dónde hicieron ese reloj y cogió el reloj y le llevó al lugar donde lo habían fabricado. Y donde lo habían fabricado, le repararon el reloj por mucho menos de lo que le cobraban en otro lugar. Y él se dio cuenta que Dios le habló y le dijo, así pasa con nosotros. Dios quiere que Él, como nuestro creador, trabajara en nuestra vida, trabajara en el reloj de nuestro corazón. No busquemos en otro lugar, porque en otro lugar no vas a obtener lo que tienes en Dios. Él te ha creado, Él conoce tu mente, conoce tu corazón, Él conoce cada célula de tu cuerpo. Por eso Él está al tanto de lo que pasa en tu vida. Así que quiero que vayas a la Biblia, gloria a Jesús. Ve conmigo, gloria a Jesús, al Salmo 46, versículo 1, donde el salmista, pasando por momentos difíciles, decía que él tenía una roca y decía que Dios era su amparo. ¿Saben eso? Cuando tú dices que Dios es tu amparo, el otro día estaba escuchando las noticias y vi que esta mujer estaba muy atemorizada porque la querían enviar para su país y esta situación que debemos orar mucho, ¿verdad? Dice que esta mujer se metió a esa iglesia y dice que ella no va a salir de esa iglesia más nunca. Ella va a estar ahí metida hasta que sea lo que Dios quiera, porque ahí ella recibe protección de esta gente y de inmigración. Y yo lo veo como un amparo, ¿verdad? Como un lugar de refugio, ¿verdad? Y oremos por esa situación.
Pero mira lo que decía el salmista: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cualquiera sea tu tribulación, Él te deja saber nuevamente que Él es tu fortaleza, que Él es tu pronto auxilio, sin importar cualquiera que sea. Yo decía a este muchacho que me dijo: me acaban de diagnosticar cáncer. Yo le decía: Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio. Refúgiate en Él, escóndete en sus heridas y que se haga su voluntad en tu vida. Y parece que hay personas orando por Él hace mucho tiempo, porque cuando terminamos la oración, se le acercó otro hombre y empezó a besarlo en la frente, empezó a besarlo, y yo me quedé sorprendido. Yo decía: si aquí hay gozo en la tierra, en esta prisión de que tú te convertiste al Señor, imagínate el gozo que hay en el reino de los cielos. Imagínate la fiesta que hay allá arriba ahora mismo, como dice la palabra, cuando un pecador se arrepiente, cuando dicen amén por eso. Y dice claramente: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Porque el salmista usa la palabra nuestro en plural, porque él sabía que el Dios que le servía no era de él solamente. Él sabía que el Dios que le servía era el Dios de muchas naciones. ¿Cuántos saben eso? Era el Dios de todo aquel que lo buscaba en espíritu y en verdad. Así que ve conmigo mientras estamos terminando en esta mañana, gloria a Jesús, en el 22, Salmo 22, versículo 19, gloria a Dios. Quiero animarte en esta mañana, gloria a Jesús. Espero que esta palabra te haya fortalecido y que te haya hecho entender de que en medio de cualquiera sea la situación, Dios es tu fortaleza, es tu refugio. Yo recuerdo cuando yo comencé a predicar muchos años atrás, yo andaba con un fuete de aquí debajo de la Biblia. ¿Usted sabía eso? Yo tenía un fuete, mi predicación era completamente diferente. Y un día Dios me permitió pasar por una situación y yo caí de rodillas y dije: Señor, de ahora en adelante, yo te pido que tú me des palabras para animar, fortalecer y bendecir a tu iglesia. Yo no soy juez para juzgar, tampoco soy un verdugo para castigar, porque eso te toca a ti, Señor amado. Aleluya. Y te digo que Dios cambió completamente mi manera de pensar y me cambió el mensaje. Le dije: voy a predicar fortaleza, voy a predicar bendición, voy a predicar, aleluya, refugio, voy a predicar que tú eres fortaleza, que tú eres el amparo de todo el mundo, hasta que tú me digas, Señor. Cuando tú quieras cambiarme el mensaje, pues tú me lo cambiarás, pero jamás voy a predicar justicia a nadie. Voy a predicar que el único justo eres tú, Señor, y tú eres el único que hace justicia, porque tú eres el que moriste por estos hombres y estas mujeres en esta tierra. No fui yo el que morí. Y te digo que fue algo impresionante, porque jamás he podido predicar con el fuerte. El fuerte tuve que cogerlo y desaparecerlo, y más nunca lo volví a usar. Por eso me gozo de que Dios es un Dios de misericordia. ¿Usted sabía eso? Dice que su misericordia es más grande que todas las cosas. Él dice: el salmista, como decía: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, pero tú te haré recorrerme. El salmista sabía que su fuerza no venía de su inteligencia, su fuerza no venía de la estrategia que tenía como guerrero, sino que su fuerza venía de Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Cuántos reconocen que su fuerza venía de Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Si tu fuerza, y tú dependes de esa fuerza que viene de lo alto, tú siempre vas a estar listo para la batalla. Gloria a Dios. Ningún gigante te va a poder sorprender. Ninguna batalla te va a poder derrotar. ¿Usted sabía eso? Porque tus fuerzas dependen de aquel que nunca ha perdido una batalla. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo te invito, si lo creen, que te pongas de pie conmigo en esta mañana. Gloria a Dios. Y le deja a Él toda gloria y toda honra. Porque Dios ha sido bueno. Amén. ¿Verdad que sí, hermano Lee? Dios es bueno, aleluya. Así que oramos al Señor, ¿verdad que sí? Sí. Yo oro esta mañana, gloria a Dios, que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro refugio en medio de la angustia. Él nos ha dicho que Él busca los corazones, aleluya, que estén dispuestos a servirle. Él solamente busca nuestro corazón. Él busca, bendito sea Jesús, nuestro ser, que le entreguemos a Él, aleluya, nuestra vida completamente y nos olvidemos de lo demás, porque
Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Yo oro en esta mañana, si hubiera alguien que necesita oración, gloria a Jesús. Si hubiera alguien en esta mañana que no conoce al Señor y ha conocido que es necesario conocerlo y ha entendido, ¿verdad?, que sin Dios no somos nada, que sin Dios solamente existimos, mas no vivimos. Yo te invito a que pases al frente y vengas al altar, aleluya, de Dios.